Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de en qué lado del planeta os encontréis. Bueno, bienvenidas a todas a este módulo 3, a la conferencia marco de este módulo 3 sobre la construcción de organizaciones habitables desde la perspectiva feminista. Como sabéis, quienes habéis participado en el módulo anterior hablábamos un poco de cuáles eran los vínculos o los espacios de convergencia que existen entre la economía solidaria y la economía feminista, ¿no? Y en ese módulo veíamos que había muchos espacios, muchos vínculos, ¿no? Y muchas convergencias que no se daban por sí, sino que había que construir, ¿no? Por un lado, eran confluencias que fortalecen el discurso de la economía solidaria y nuestra crítica a este sistema múltiple de dominación, y por otro lado eran también confluencias que fortalecen nuestras prácticas, ¿no? Que fortalecen las prácticas de la economía solidaria desde los feminismos, amplificando su potencial transformador, ¿no? Y en ese sentido es cierto que hemos avanzado mucho, sobre todo en el plano simbólico, y hemos avanzado mucho en la construcción de un discurso mucho más integrador, ¿no? Sin embargo, es en la vida diaria de las organizaciones, en la manera en que en nuestros modelos de organización y funcionamiento, donde podemos decir que se materializan de manera más evidente las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Hay relaciones de desigualdad en el acceso a puestos de toma de decisión, en los procesos de participación, en los procesos de comunicación, pero es que además de infinidad de procesos, de estructuras y de relaciones que reproducen todas esas desigualdades, existe todo un conjunto de creencias, de valores, esto que hemos llamado cultura organizacional, o dentro, bueno, cultura y en concreto en las organizaciones, cultura organizacional, que de alguna manera está reforzando, bueno, sosteniendo esas desigualdades y reforzándolas, ¿no? El objetivo que teníamos en este módulo es presentar cuáles son las principales brechas de género que todavía persisten en nuestras organizaciones, y también qué otras dinámicas más de carácter productivista, más de carácter patriarcal tenemos en las organizaciones, ¿no? Para poner encima de la mesa esa necesidad urgente de iniciar procesos de transformación organizacional feminista que pongan la vida en el centro, ¿no? Entonces, para ello os proponíamos dos lecturas que tenéis en el módulo. Por un lado, Brechas de Género, que es un extracto de una guía que se llama ¿Será habitable o no será? Apuntes feministas para nuestras organizaciones, que surge de un proceso que hicimos con las organizaciones más pequeñas de nuestra red, en el que identificábamos algunas brechas de género y dinámicas productivistas. Y por otro lado, otra lectura que es un artículo de Silvia Piris, una de las ponentes que está hoy con nosotras, que se llama Transitando hacia organizaciones habitables, que lo que hace es poner encima de la mesa un poco cuáles son las principales resistencias y cuáles son las estrategias de superación de esas resistencias cuando se inician este tipo de procesos de transición hacia otro tipo de organizaciones, ¿no? Esas eran las lecturas que os proponíamos, y para completar esas lecturas bueno, contamos con dos compañeras a quienes quiero agradecer de verdad su dedicación y su trabajo, ¿no? Por un lado estarían Silvia Piris, de este lado del mundo, ¿no? Que está ubicada ahora mismo en Tolosa, cerca de Bilbao. Silvia Piris es socióloga y máster de agente de igualdad entre mujeres y hombres y en cooperación internacional. Y Silvia ha tenido también la oportunidad en múltiples ocasiones de combinar empleo y militancia en diferentes ámbitos, ¿no? En los ámbitos del feminismo, la soberanía alimentaria y la solidaridad internacionalista, ¿no? Tanto en los campos de la investigación y la formación como en el desarrollo de políticas públicas. Y en los últimos años, Silvia Piris ha estado acompañando diversos procesos de cambio organizacional pro equidad de género. Entre ellos, ella formó parte del equipo dinamizador del proceso Visigarri, que es el proceso de cambio organizacional de REAS Euskadi, ¿no? Y forma parte, junto a su compañera Maya, de Colectiva XXK, ¿no? Y del otro lado del mundo, en Managua, Nicaragua, tenemos a nuestra compañera Eva Margarita Sánchez, que es socióloga y máster en género y desarrollo en administraciones públicas. Ha trabajado en procesos de formación y acompañamiento a organizaciones de base en temas de género. Forma parte de un equipo dinamizador para la incorporación y transversalización del enfoque de equidad de género, realización de diagnósticos de relaciones de género, acompañamiento a cambios en las brechas de género institucionales, diseño de políticas de género, diagnósticos en el ámbito de los cuidados, planes de acción y muchas otras cosas, ¿no? Forma parte del Comité de Género de América Latina promovido por CEPAL y participa en el comité en la provincia centroamericana y en la Comisión de Género de la Red Comparte.
Estas dos compañeras van a intentar un poco completar esos elementos que nosotras señalábamos o que os invitábamos a profundizar a través de las lecturas, ¿no? Y esta vez vamos a hacer una dinámica algo diferente a la que pusimos en marcha en la sesión anterior. Para tratar de hacer esto un poco dinámico, les hemos planteado dos preguntas a las compañeras, a Eva y a Silvia. Les hemos pedido que las respondan en 15 minutos. Sabemos que es todo un reto porque las cosas que van a compartir con nosotras son muy complejas y de largo alcance, por lo tanto es también un esfuerzo de agradecer. Y en lugar de hacer la misma pregunta, nos ha parecido conveniente comenzar con Eva, ¿no? Os decíamos que en esa lectura que os proponíamos sobre brechas de género, poníamos encima de la mesa las brechas de género que nosotras habíamos identificado dentro de nuestras organizaciones, y le hemos pedido a Eva que comience con una intervención de 15 minutos en la que ubique de alguna manera esas brechas en el contexto latinoamericano, ¿no? Es muy amplia la pregunta, pero bueno, ella seguramente habrá tratado de dirigirla, ¿no? Entonces, después continuaremos con Silvia para introducir un poco los procesos de cambio organizacional, pero para que no nos vayamos perdiendo voy a intentar ir pregunta por pregunta. Entonces, Eva, cuando quieras. Muchas gracias, bienvenidas a todas y gracias por invitarme a esta sesión. También quiero felicitarlas por el espacio que nos permite compartir, dialogar. Bien, voy a hacer una presentación sobre las brechas de género. Quiero decirles que me estoy situando, soy Eva, soy mujer, soy una trabajadora, pero también soy una estudiante de la vida. Además, ¿quién más soy? Tengo muchas facetas. Y soy socióloga, pero también soy feminista. Soy hija, soy madre, soy abuela. Soy una mujer de la vida. Esa soy yo. Entonces me sitúo desde mi puesto, desde la vida, desde mi mirada, pero también me sitúo con ustedes, porque muchas realidades son compartidas independientemente del punto en el hemisferio donde estemos. Somos mujeres. Eso es una situación importante. ¿Qué observamos? Observamos una superficie verde. Lo verde no nos deja ver qué es lo que hay debajo. Esa es una primera observación. Aquí, ¿qué observamos? Vemos una superficie, pero ya no está plana. Hay hendiduras, una topografía ondulada. ¿Qué observamos aquí? Ya es muy visible que hay un hoyo profundo en nuestra madre tierra, la extracción de la minería. En ese hoyo profundo, si hubiese un diluvio y se cubre totalmente de agua, no veríamos más que agua. Pues bien, cuando hablamos de brechas de género, tenemos que comprender que hay condiciones que las mujeres tenemos, a diferencia de los hombres, que nos hacen más difícil llegar a esa puerta de la igualdad. La puerta significa la igualdad. Los hombres tienen una escalera ascendente sin problema, pero en cambio las mujeres tenemos peldaños mucho más grandes, mucho más amplios y no estamos en igualdad de condiciones. Entonces las brechas nos hacen que tengamos esas diferencias, esas desigualdades en las condiciones. Al igual que las imágenes que les presenté anteriormente, podemos ver aparentemente que todo está bien, pero no es así. Por eso hay que profundizar y ver con los lentes de género qué es lo que está pasando en la realidad o en las realidades. Las brechas, brevemente, son desigualdades entre hombres y mujeres en los diferentes campos, pero también tenemos que ver esas brechas en los derechos, oportunidades laborales, en los recursos, en el acceso a condiciones, pero también el nivel social, cultural y político. Y nuestras emociones, también tenemos brecha en eso. Hay organizaciones que están dándole seguimiento, monitorean, acompañan en América Latina
el índice global de brechas de género. Sin embargo, miran estadísticas en salud, educación, economía, política, pero esto no es suficiente. Claro que no es suficiente para abordar las brechas de género. Por eso es que debemos de considerar la diversidad de las mujeres. Somos diversas, nuestras experiencias son múltiples y además están cruzadas por nuestra edad, nuestro origen étnico, nuestro estado civil, la presencia de hijos e hijas y las edades de hijos e hijas también marcan diferencias. Nuestro estado civil, la orientación sexual, discapacidades o el estrato social en el que nos encontramos. Por eso es que el conocimiento debe estar situado desde las diferentes realidades y considerar todos estos elementos para ver y analizar las brechas de género. En América Latina podemos encontrar diversidad de brechas. No tengo estadísticas, pero los voy a presentar de manera general, pero sí ustedes desde sus realidades pueden concentrarse en aquellas brechas que más le llaman la atención, donde más le están impactando. La primera brecha siempre se habla de la brecha del salario, la brecha de los ingresos, la brecha de la autonomía. La parte económica pesa mucho. ¿Y por qué pesa? Porque desde dónde nos situamos las mujeres y dónde están los hombres. La mayoría de las mujeres están, aunque ya estén en campos laborales, pero en las condiciones de trabajo no son las mismas. Y entonces, aunque estén en el mismo cargo, no ganan lo mismo. Y lo otro es que para el caso de las mujeres que están en actividades de emprendimiento, sus ingresos son menores y están también en esferas de actividades múltiples, diversas, pero de renta menor. Entonces, esas son diferencias en la brecha de ingresos, no solo de salario. Y en el nivel de autonomía también. El ser autónomo, el decidir sobre eso que estás haciendo, es una brecha también. Acceso, control y decisión sobre recursos. Por lo general, quien tiene la propiedad, quien tiene un título de propiedad, es quien tiene mayores privilegios y es quien tiene mayor acceso a lo que sea financiamiento, sea capacitación, sea una formación, sea distintos ejes. Entonces, no es lo mismo tener un acceso, pero puedes tener el acceso pero limitado, o puedes tener un acceso pero no llegas a controlar ni a tomar decisiones sobre esos recursos. Entonces, esa es otra brecha importante que se debe considerar. La participación política y los liderazgos. Si nosotros observamos, nuestra herencia patriarcal nos lleva a que la mayoría de las organizaciones a nivel comunitario están lideradas por hombres, exceptuando las organizaciones que son meramente de mujeres. A veces hay organizaciones de mujeres donde tienen unos cuantos hombres y el presidente de la organización es el hombre. ¿Por qué pasa eso? O sea, esa es una de las brechas que estamos identificando en esos liderazgos. Estamos hablando del nivel comunitario, pero si vemos, subimos a nivel municipal, a nivel del departamento, a nivel del país, encontramos mayor presencia de los hombres. ¿Y por qué? Capacidades, nivel de autonomía, conocimientos, experiencia, ¿qué pasa ahí? Eso es lo que tenemos que pensar y reflexionar. ¿Por qué las mujeres no están en cargos de toma de decisión? Y vamos a las decisiones que ya abarcan diversas esferas. Las decisiones desde lo estratégico y decisiones de lo cotidiano. Entonces las mujeres están más en las decisiones del espacio privado, que no son estratégicas. La mayoría, ¿verdad? Hay mujeres que sí son líderes, pero no es la mayoría de los casos. Y la otra asignación es que
los trabajos de cuidados están totalmente responsabilizados hacia las mujeres. Y resulta que el tiempo es tan valorizado, pero en el uso del tiempo tiene que ver con que las mujeres hacemos mayores actividades, más actividades, trabajamos más horas, trabajamos con mayor intensidad y estamos más diversas. Esto nos lleva a que se complejiza nuestra labor, nuestra vida diaria, ya sea laboral o personal, o incluso en el trabajo comunitario. Entonces, ese tiempo tenemos que valorizar y que allí hay una gran brecha que solventar. Igual, el aporte social y económico que hacemos las mujeres, ahí hay una gran brecha porque las estadísticas no recogen lo que no se mira, solo recogen datos y todo ese trabajo invisibilizado no se mira. Hay otra brecha también en el autorreconocimiento. Las mujeres no nos reconocemos con ese valor que tenemos a nivel social y económico, y a nivel cultural y a nivel político. No nos reconocemos nosotras mismas. Y otra brecha en la formación, en la capacitación, porque no nos creemos que somos capaces. Entonces, es importante considerar esto. Hay 4 ámbitos que ustedes ya lo deben conocer en la lectura que se les recomendó, que es la vinculación entre la vida privada y la laboral, el modelo de trabajo y el funcionamiento, las relaciones de poder y la violencia machista. En estos ámbitos encontramos que hay problemáticas que tienen que ver con esas brechas de género que hemos hablado antes. En el primero, ese vínculo entre la vida privada y lo laboral. Si nosotros identificamos lo que les mencionaba antes, las diferentes condiciones que tenemos la diversidad de mujeres, vamos a encontrar que hay elementos que permean y que nos cruzan a todos, como es el sistema de organización económica que afecta de diferentes maneras a hombres y mujeres. ¿Y por qué? Por las concepciones capitalistas y del patriarcado, que están predominando en nuestro sistema de vida. Y aquí hay mucho privilegio en la parte económica. O sea, siempre pesa esta parte económica y pesa sobre el sostenimiento de la vida. Otro elemento es la división sexual del trabajo que mandata a hombres y mujeres de forma diferente. Hay trabajos y hay asignaciones, pero esto no es cierto. No es cierto porque deberíamos de tener el acceso y la oportunidad para poder realizar las tareas que nosotros quisiéramos, trabajar en lo que nosotras quisiéramos. Sin embargo, no es posible por las condiciones que tenemos, esa diferencia de condiciones entre hombres y mujeres. Las responsabilidades que nos han asignado es un continuum, o sea, es como desde que nacemos ya se nos esclaviza a una concepción de que nosotras somos responsables de cuidar a las demás personas, de cuidar la vida. Y entonces encontramos que nuestras emociones están privilegiando que debemos tener un amor incondicional hacia los otros, debemos dar siempre lo mejor por los demás. Y no estamos pensando en nosotras mismas, qué es lo que nosotras queremos y dónde quisiéramos estar, desde dónde quisiéramos situarnos. Y luego viene de que si nosotros nos atrevemos a pensar y a decir que sí queremos hacer algo diferente, nos entra la culpa, nos entra el enojo, y la alegría solo está cuando queremos vernos y lucirnos bellas, pero no nos queremos ver y lucir bellas para nosotras, sino que nos queremos ver y lucir bellas para los otros. Entonces estas emociones son tan diversas y múltiples que a veces caemos en desesperanza y no encontramos el sentido de la vida porque vemos que hay una cadena que una o varias cadenas que nos están oprimiendo en esta vida privada y que afecta también nuestra vida laboral.
Entonces, hay una aceptación de vivir en los márgenes, de reasignarnos o de resignarnos a esas condiciones y a esos prejuicios. Entonces, estas brechas hay que identificarlas. Por eso es que en la superficie podemos ver que todo está bien, pero cuando vemos más hacia abajo, identificamos esas diferencias. En el modelo de trabajo y funcionamiento encontramos que prima una jerarquía sobre lo productivo y lo reproductivo, lo estratégico y lo relacional, la razón y la emoción. Y siempre sigue pesando la sostenibilidad física, económica, financiera, que sobre la sostenibilidad de la vida. Y siempre ese tiempo nos está marcando más horas, mayor intensidad, mayor dispersión, más responsabilidades. Encontramos que las relaciones de poder están marcadas por los liderazgos masculinizados. Encontramos que ¿por qué ellos tienen que estar decidiendo? ¿Por qué ellos tienen que pensar por nosotras? Y a veces decimos, sí, está bien, él lo va a hacer mejor. Nuestras voces deben ser escuchadas. Nuestras voces deben de incorporar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Y por eso es que nos cuesta. 5 minutos. Perdona, Eva, sí, unos 3 minutitos. Que no. Ok. Gracias. Entonces, vamos a pasar rápido, ¿verdad? El otro elemento es la violencia machista, donde hemos normalizado relaciones, violencia, y no las diferenciamos y tampoco las estamos aceptando. Pero ¿qué pasa? De que nosotras mismas no tenemos esa convicción o no estamos entendiendo que sí hemos sufrido de violencia o de abuso. Y nuestras organizaciones no están teniendo protocolos de prevención y atención para esos casos. Bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Eva, por ajustarte tan bien, tan clavada. Recogemos un poco esas brechas que son compartidas, ¿no? Que veíamos, o sea, como todas atienden a elementos que son estructurales, evidentemente las compartimos, aunque se materialicen de maneras muy evidentes. Y recojo también un poco esa idea de que en realidad están como muy afianzadas en valores, ideas preconcebidas, creencias, ¿no? Que vienen desde fuera, pero que incluso surgen de dentro nuestro por esa socialización de género, ¿no? Que pues todo esto que has hablado de la ética reaccionaria del cuidado, del síndrome de la impostora, ¿no? Pues esto de no creernos capaces, ¿no? Vamos a intentar darle una vuelta a este ejercicio amargo de reconocer las brechas, ¿no? Y vamos a hablar un poco con Silvia de cuáles son esos procesos de transformación organizacional feminista, qué son, por qué son importantes, cuáles son las principales cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Silvia, todo tuyo. Vale, eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Bueno, pues muchas gracias a todas por estar aquí y nada, pues voy al lío. Eva me ha dado un marco además súper bonito y muy potente para intentar responder a esta segunda pregunta, a ver si lo consigo en tiempo. Vamos a ver, porque yo me enrollo bastante. Bueno, a la pregunta esto de que yo he intentado estructurar la pregunta que me hacía Saloa en 4 bloques, ¿no? ¿Qué son estos procesos, ¿no? ¿Por qué resultan, considero, imprescindibles para las organizaciones de carácter transformador? ¿Qué aportan a estas organizaciones? Y luego algunos elementos a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, ¿qué son estos procesos de cambio organizacional por equidad de género, procesos de transformación organizacional feminista? Aparte de tener nombres como muy complejos, en realidad creo que estamos entendiendo dentro de esto, de manera muy sencilla, pues a un cúmulo o a un grupo de actuaciones que buscan transformar las organizaciones desde el enfoque de género, ¿no? Estos procesos podemos decir que suponen poner patas arriba a las organizaciones y ver que existen estas desigualdades de género y qué podemos hacer también para transformarlas, ¿no? Estos procesos en muchas ocasiones se han organizado en fases, pues a veces de diagnóstico, de planificación, de ejecución, de evaluación. Lo de las fases no me parece tan importante, nos sirve a veces para estructurarnos, porque en realidad creo que estas fases se han ido dando muchas veces de manera pues, más híbrida, ¿no? No tan así como por momentos concretos, ¿no? Podemos decir que los procesos de cambio organizacional supone revisar las organizaciones desde una perspectiva feminista y esto implica revisar qué hacemos, las agendas de trabajo, las propuestas que trabajamos, nuestros proyectos, programas, cómo lo hacemos, las estructuras, los procesos de toma de decisiones, las formas de repartir y organizar los trabajos, las formas de participar, de comunicarnos.
quiénes estamos, ver quiénes conformamos las organizaciones, quiénes están y quiénes no, dónde, por qué tipo de liderazgos, nos hablaba mucho Eva de los liderazgos, ¿no? Tenemos, quiénes están en las coordinaciones, cómo construimos todo eso, y también ver cómo nos relacionamos entre nosotras, ¿no? Si se dan situaciones de violencia o no, si reproducimos nosotras mismas eso que decimos que queremos transformar, o sea, miramos todo eso en los procesos de cambio organizacional. Pero más allá de todo eso, también supone cuestionar lo que llamamos la identidad de las organizaciones, ¿no? Porque las organizaciones somos algo más que la suma de individualidades que decimos, ¿no? Hay un no sé qué ahí que se le ha llamado muchas veces cultura organizacional, ¿no? Que tiene que ver con eso de entender qué se valora y qué no en estos espacios, qué se penaliza y qué no en las organizaciones, qué está permitido y qué no, ¿no? Entonces los procesos de cambio organizacional nos invitan a transformar eso que llamamos cultura organizacional, esos ideales o valores, ¿no? Que tenemos conjuntamente. También podemos decir que las organizaciones durante mucho tiempo y también a día de hoy, cuando han intentado entrar en estos temas, muchas veces lo han hecho desde cuestionarse el qué hacían, ¿no? Un poco desde el hacia afuera, diríamos, ¿no? Poner el esfuerzo un poco más en ver qué hacemos, cómo metemos la perspectiva de género, pero que ha costado mucho más mirar las estructuras y los procesos internos, ¿no? Que esto ha sido como más complejo, ¿no? Y a veces cuando se ha intentado trabajar esto, se ha intentado hacer como ver cómo integrar a las mujeres en las organizaciones sin cuestionarnos qué tipo de organizaciones tenemos, ¿no? Entonces, la idea aquí potente de estos procesos es que lo que nos invita es a transformar las propias organizaciones, las propias casas, ¿no? Ahí es una idea muy potente de los procesos de cambio organizacional. Añadiría por último a esto de qué son los procesos, que en las organizaciones, por ejemplo, como REAS y en otras organizaciones con carácter transformador, hemos sido conscientes de que si intentamos transformar las lógicas patriarcales de nuestras organizaciones, nos encontramos con que también tenemos que transformar las lógicas productivistas y capitalistas. Y ahí nos hemos hecho, ¿no? Hemos hecho uso, nos hemos apropiado de esas cosas que nos dicen la economía feminista, de que tenemos que intentar ver y evidenciar los hilos y los vínculos que existen entre patriarcado y capitalismo, ¿no? Que están ahí, que también están en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a entender que para nosotras no es tanto solo preguntarnos cómo hacemos para que las mujeres estén mejor en nuestras organizaciones, ¿no? Sino que la pregunta es más bien cómo dotamos de contenido a esa idea de que queremos organizaciones habitables para todas, ¿no? Tratando de quitar las dinámicas patriarcales y productivistas. Y esto es una gran potencia y un gran lío. Entonces, bueno, desde ahí diría que estos son los procesos, ¿no? ¿Por qué resultan imprescindibles, creo, en organizaciones de carácter transformador? Lo primero sería recalcar organizaciones de carácter transformador, porque aquí esto a lo mejor no es válido para todas las organizaciones. Es decir, entendemos que estos procesos son una herramienta útil para aquellas organizaciones que tienen voluntad de transformar radicalmente la realidad de raíz, ¿no? Que quieren promover otras maneras de relacionarnos, transformar los poderes existentes, es decir, organizaciones desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que son, o creemos que son necesarios? Diría que al menos por 3 motivos. El primero, tenemos hasta el lema, la revolución será feminista o no será, es decir, no podemos hacer ningún proceso de transformación dejándonos fuera la agenda feminista. Por lo tanto, es necesario trabajar desde este enfoque, eso es una evidencia, entonces como que sería uno de los primeros argumentos. Por mucho que esto nos complejice la vida, hacemos esta apuesta política, ¿no? La segunda es que tenemos que asumir que las organizaciones, las nuestras también, las de la gente maja, muchas veces se han construido y se reproducen desde dinámicas heteropatriarcales, racistas, coloniales y productivistas. Son organizaciones que se han construido, diríamos, a la imagen de un modelo, ¿no? Referente que es masculino hegemónico, que desde la economía feminista a veces nos han llamado el trabajador champiñón, lo han nombrado, o desde otras organizaciones lo han nombrado como el militante heroico. Son organizaciones construidas sobre esa imagen. Y son organizaciones que han hecho muy compleja la participación de mujeres y todavía más compleja la participación de mujeres feministas. Entonces, lo que nos invitan estos procesos lo que hacen es que tenemos que repensar, ¿no? Transformar de raíz, ¿no? Y entonces las organizaciones cada vez son más conscientes de esta necesidad, ¿no? Y creo que en esta idea de por qué es necesario, creo que desde esa conciencia pasamos a entender también que las propuestas feministas son indispensables para esta transformación. Entonces creo que estamos en un momento de oportunidad también para ello, ¿no? Entonces como que sería el segundo argumento del por qué, ¿no? Y luego, por último, el tercer argumento de por qué es imprescindible creo que es porque el feminismo nos hace cambiar la pregunta y le da un giro súper interesante para nosotras, ¿no? Y con mucha potencia. Vuelvo a repetir la idea, ya no es qué les pasa a las mujeres que no están en las organizaciones, qué hacéis mal, ¿no? No estáis suficientemente formadas, no sabéis cómo participar, no queréis estar. La pregunta que nos traslada estos procesos es, no, ¿qué les pasa a las organizaciones para que las mujeres no puedan permanecer, para que expulsemos esta participación equitativa, ¿no?
Entonces, esta idea es muy interesante porque ya no es que las mujeres encajemos en algo predefinido, ¿no? Sino que el feminismo nos propone transformar el marco. Y como decimos a veces, nos gusta decir esto de que no queremos el trozo de la tarta, queremos cambiar la receta entera. Y esto es una cosa pues muy potente, ¿no? Entonces como que nos da mucha potencia y creo que es un argumento más para decir por qué es necesario, ¿no? ¿Qué aportan estos procesos a las organizaciones que se meten en esto? Podemos decir que muchas cosas. La primera es una gran liada, mucha complejidad, pero también mucha potencialidad, ¿no? No es fácil, pero también abre muchas posibilidades, ¿no? Entonces, esa pregunta de preguntarnos, cuando a veces en la economía feminista nos dicen ¿qué es vivir bien o qué es el buen vivir? Bueno, pues casi trasladado a las organizaciones no es abrir esa pregunta de qué es el bienestar dentro de una organización, qué supone eso para las personas que estamos ahí, ¿no? Desde una perspectiva feminista. Por seleccionar algunas de las cuestiones que creo que aportan, diría que a lo mejor 3 elementos fundamentales, ¿no? Estos procesos nos ayudan a intentar cada vez limitar más el socavón que a veces tenemos entre las ideas y las prácticas. Es decir, tenemos discursos muy bien armados y prácticas a veces muy incoherentes con estos discursos. Entonces, los procesos de cambio organizacional nos ayudan quizá a acercarlos un poco más, ¿no? En la medida de lo posible. Por otro lado, nos permite complejizar mucho la mirada que damos a las organizaciones. Es decir, nos miramos como personas que reproducimos desigualdades y mantenemos privilegios, aunque digamos que no queremos, ¿no? Que somos también en muchas ocasiones corresponsables de esto. También nos habla de que tenemos que mirar las relaciones de poder que existen entre nosotras y también que tenemos en las organizaciones responsabilidades asimétricas, ¿no? Entonces, esto también es toda una potencia que pone en el centro de las agendas de las organizaciones cuestiones que nos interpelan directamente, que nos remueven, ¿no? Y que supone, desde luego, que afloren las contradicciones y las complejidades, ¿no? Pero esto es una cosa que a las organizaciones también les supone meterse ahí, ¿no? Y por último, el tercer tema que implica para las organizaciones es que se trata de una transformación profunda, ¿no? Yo creo que supone asumir, muchas veces lo decimos, que le entramos a estos procesos, pero que esto no termina. Que una vez de empezar a transformar es un camino que inicias, que no sabes muy bien hacia dónde te va a llevar, que entras en un momento de ensayo-error, de ir poniendo en práctica cosas, ¿no? Y que en realidad esta idea de que tenemos que repensarnos siempre críticamente y constructivamente para hacer de otros modos, viene para quedarse. Es decir, que se va a quedar debería de quedarse como una práctica cotidiana en las organizaciones. No es algo que dices, ya he hecho el diagnóstico, ya he hecho el plan y ya he hecho todo el curro, ¿no? Sino que esto es como ver cómo lo integramos en nuestras lógicas cotidianas, ¿no? Y por último, en el cuarto bloque de elementos que yo creo que hay que tener en cuenta para por dónde empezar, he querido agruparlos como en cuatro ideas, 4 verbos diríamos, ¿no? Que creo que son importantes a la hora de empezar con estos procesos de cambio organizacional. Seguramente hay muchas más cosas importantes, pero por elegir 4, ¿no? Por un lado, el primero, saber, querer, poder y hacer. En el tema del saber, yo diría, para empezar estos procesos, saber lo primero qué queremos hacer. A veces tenemos preguntas solamente, pero tener claro cuáles son nuestros objetivos o las intuiciones que tenemos, hacia dónde queremos ir, cuáles son los proyectos o nuestros puntos de partida. Muchas veces las organizaciones se meten en procesos sin tener muchas veces ni idea de dónde están entrando. O sea, decir, esto es un salado muy grande y a veces entramos un poco a lo loco y está bien también, pero luego esto se puede volver en nuestra contra, ¿no? Entonces, como tener un poco claro dónde estamos entrando y si la organización está en ese momento oportuno para iniciar estos procesos, ¿no? Saber también en el sentido de que estos procesos nos invitan a poner luz sobre un montón de cosas que no conocemos. La parte de diagnóstico suele ser muy importante en estos procesos, ¿no? Porque nos invita a nombrar, a poner la lupa sobre cosas organizativas que a veces no habíamos mirado, a hacer visible aquello que ha permanecido oculto en las organizaciones, ¿no? Y eso tiene mucha potencia. Saber también en el sentido de que no somos las primeras que estamos haciendo esto. Y esto es importante. Tenemos que reconocer la genealogía, tanto feminista como genealogía de otras organizaciones que están haciendo este camino. Entonces, apoyarnos en otros aportes que tenemos ahí, ¿no? Como en esa idea de irnos enriqueciendo, ¿no? Y también saber, porque los procesos de cambio organizacional son siempre procesos de aprendizaje. Son procesos donde las organizaciones reflexionamos, nos miramos, y a partir de ahí también tomamos conciencia y vamos aprendiendo en este camino colectivo. Entonces, es que aumenta mucho también este conocimiento colectivo de las organizaciones, ¿no? El segundo elemento que os decía, ya me queda un poquito de tiempo, ¿no, Salva? 3 minutos. Lo termino, vale. Pues el segundo es el querer, que esto es muy importante, ¿no? Querer entrar en estos procesos. Y aquí el tema de la voluntad, lo más firme posible, porque puede que flaquee en el proceso, ¿no? Una voluntad, ojalá, de querer hacer estos procesos no solo de quienes ya están convencidas de que hay que hacer este cambio o de quienes sufren las mayores desigualdades, sino ojalá de todos los segmentos de la organización, ojalá.
Y ojalá en organizaciones donde tenemos ciertas jerarquías o coordinaciones o como le queramos llamar, ojalá que la voluntad y el querer estar en estos procesos sea compartida también, ¿no? Porque puede facilitarnos un poco el camino. Entonces, querer hacerlo, estar convencidas de que queremos ir a por ello y entrar, ¿no? La otra que os decía era poder hacerlo. Y esto tiene que ver con que para hacer estos procesos tenemos que generar las condiciones de posibilidad para que estos procesos se den. Y esto implica que tenemos que generar condiciones materiales, económicas, metodológicas, para poder desarrollar esto. Es decir, tiempos, recursos, espacios, personas, porque solamente con decir que queremos no lo vamos a hacer. Y hay que tener clara que el compromiso exige esto también, ¿no? A esta idea de queremos saber, queremos ir hacia allí, apostamos por esto, hay que dotarle, ¿no? de esta materialidad, diríamos. Y por último, hacer, ponerse al lío, no tenerle miedo, entrarle a esto, ¿no? Creo que esta idea de que saber que hay un camino, pero esta idea de que hacemos camino al andar, que también me suele gustar mucho decirlo, ¿no? Que hay que empezar a dar pasitos, aunque nos parezcan pequeños, ¿no? Planificar hacia dónde queremos ir y empezar a poner en práctica, ¿no? No atascarnos también en que tengamos que hacer grandes procesos. A veces los procesos de cambio organizacional parece que o los empiezas con todo el armazón, ¿no? Y haces un súper diagnóstico y luego un súper plan y tal, o no tiene sentido. Yo creo que tenemos que empezar a introducir, aunque sea, luego lo veremos, como pequeñas lógicas también de transformación en nuestras organizaciones, que sean motivadoras también, y que tenemos que empezar a dotar de sentido aquello que vamos haciendo, aunque sea pequeño, ¿no? Y entrar en ese proceso de pensar, hacer, evaluar, pensar, hacer, transformar, evaluar, ir viendo cómo lo vamos metiendo en la lógica de la organización. Y ya está. Perdón. A lo mejor he ido súper rápido y no se me ha entendido, luego me hacéis porfa. No, yo creo que la intervención ha estado muy clara. Te han sobrado 2 minutos, o sea, puedes dedicar. O sea, vamos, ha sido clarividente y además nos has dado grandes titulares. Respira. Nos has dado grandes titulares, como este gran lema feminista de no queremos un trozo de la tarta, sino que queremos cambiar la receta. Incluso nos has dado estribillos de canciones míticas como Caminante, no hay camino. Ay, ese era un poema, pero también es una canción. Bueno, vamos a devolverle la palabra a Eva, con la idea de que ella nos ubique un poco en... Hemos hablado de los procesos de cambio organizacional, proequidad de género, que es un poco uno de los procesos más contundente, vamos a decir, que se desarrolla por aquí, por Euskadi, por Euskal Herria, y vamos a ver qué tipo de procesos son los que se están abriendo o se abren o llevan tiempo abiertos ya en América Latina. Estás muteada, Eva. Sí, ya. Gracias. Bueno, en los procesos, Silvia los estaba marcando muy bien. Esos grandes líneas que estaba marcando, estaba señalando, coinciden con lo que voy a presentar. Y resulta de que si no se identifican esas desigualdades, no podemos parar, pero como dice ella, hay que querer hacerlo. Pero sin embargo, muchas de las organizaciones tienen dificultades para poder hacer esa identificación porque piensan que requieren de muchos recursos para hacerlo y piensan que necesitan de especialistas. Si bien es cierto, son importantes, pero también las organizaciones pueden contar con los recursos propios para hacerlo. Pero también se presenta la dificultad de que las personas que lo pudieran hacer están en múltiples responsabilidades. Y entonces esto hace que haya una limitación. El otro elemento que muchas organizaciones han avanzado es la elaboración de políticas de equidad de género. Algunos hablan de igualdad, pero como mencionábamos anteriormente, para llegar a tener condiciones de igualdad, primero tenemos que tener condiciones de equidad, poder crear nuestra propia escalera, crear esas condiciones que no están. Y en esta elaboración de políticas de equidad de género, también deben de ser trabajadas desde la base. O sea, no pueden ser trabajadas por especialistas ni trabajadas desde un escritorio. Deben de contar con las voces y experiencias y necesidades que el personal tiene en la práctica, ya sea de una organización de la economía social o solidaria o de organización diversa. El punto es que
sobre esa base de las desigualdades identificadas, se estructura esas políticas, algunos lineamientos de políticas, y que luego darían paso a un plan de acción para transformación. Y resulta de que pensamos que como hay tantas brechas, deberíamos de abordar todo, pero eso no es posible. Hay que sentarse y tener el polo a tierra de que hay que ir gradualmente y que muchas veces no es una espiral ni es una escalera en ascenso. Hay mucho zigzag de por medio, resistencias que después Silvia nos va a hablar de eso, oposiciones, manifestaciones que aparentemente nos dicen sí, somos pro equidad de género y no es cierto. Por eso hay que profundizar qué es lo que nos están diciendo, saber leer entre líneas de qué es lo que está pasando. Esas oposiciones, esas resistencias se pueden dar en que sí te escuchan aparentemente, pero no lo incorporan en la acción. Entonces, por eso es que nosotras, para poder, muchas organizaciones, para poder hacer esos procesos de cambio, deben de esforzarse mucho más para poder tener unos planes de acción aterrizados. Y lo otro es que concebir de que sí deben de incorporar acciones afirmativas para el cambio. Y está el nivel de la organización, pero también el nivel de la organización de base, pero también el nivel de la organización que está apoyándote en esos procesos. Entonces, por eso es que hay que empezar desde abajo, empezar desde casa, empezar por una misma reconocer que tenemos cruzada la vida por ese capitalismo que es un monstruo de dos cabezas, pero también el feminismo se mira como un demonio. Entonces tenemos que ver eso y es parte de la lucha porque no todas pensamos lo mismo, aunque seamos mujeres, unas pensamos que sí, hay que dar un amor incondicional, otras pensamos que no, primero me tengo que amar yo para poder transformar. Y otras pensamos lo podemos ir haciendo poco a poco. Y otras pensamos, qué sé yo, otra cosa. Pero el punto es que hay que trabajar esas acciones afirmativas. Los hombres tendrán su propio proceso. Esta masculinidad hegemónica dominante también nos jode la vida. Y esto implica de que ellos también tienen que entrar en procesos de cambio. Pero tenemos que privilegiar el diálogo, el aprendizaje continuo y permanente. Muchas organizaciones no dan este espacio al diálogo, a la reflexión, y están sumergidas en el día a día, en la búsqueda de los ingresos, en la búsqueda de la sostenibilidad económica y financiera. Y entonces hay poco tiempo para el diálogo, para el aprendizaje, para la reflexión, y hay poco tiempo para crear espacios en donde mujeres se encuentran, dialogan las dificultades y buscan soluciones. Entonces, ese es otro proceso que también se identifica, que se ha visto en diversas organizaciones y que algunas están más enfocadas en ello y otras menos. Y el otro es sobre el reconocimiento de los diferentes tipos de violencia y que para ello construir protocolos de protección que puedan dar respuesta a esas situaciones. Ahora, ¿qué pasa? Sí, no hay experiencia, pero podemos establecer alianzas con otras organizaciones para que nos puedan apoyar. Y hay que darle un valor a la cooperación, a la solidaridad entre las organizaciones, así como lo hace Comparte, que es un buen ejemplo y además interesante, donde podemos dialogar y conversar entre organizaciones que estamos situados en diferentes ámbitos y podemos compartir nuestros aprendizajes. Hay algo que también nos molesta mucho y es que los marcos jurídicos de nuestros países no siempre nos apoyan. Aquí en Nicaragua tuvimos una ley, la 779,
contra la violencia hacia las mujeres. Pero resulta que años después el movimiento feminista en Nicaragua se le dobló el brazo porque entramos hicieron ajustes a la ley y modificaron el código de la familia, y resulta de que ahora está la mediación, y entonces todo va a mediación, y ya se desmantelaron todas las comisarías de la mujer que estaban en la policía, y todo ese proceso de reflexión, concientización hacia la sociedad y hacia la misma estructura de la policía quedó desmantelada. Y entonces ahora los femicidios se han disparado en el país y hay muchos casos de violencia de acoso sexual. Una sobrina mía de 25 años estaba trabajando en Managua, ella es de Jinotega, a 200 kilómetros de Managua, y resulta de que me dice: tía, voy a renunciar al trabajo porque mi jefe ya no lo aguanto. Y vivía acoso laboral. Y entonces le digo, vamos a hacer la denuncia. Bueno, me dice, ¿para qué? Ese tipo siempre lo hace, no va a cambiar y la policía no va a hacer nada. Entonces nos encontramos que los sistemas jurídicos no nos apoyan. Entonces, aunque haya una denuncia, no va a pasar nada. En el caso de Nicaragua, la ex hija de Daniel Ortega, el presidente, hizo denuncia de abuso sexual hacia él, y al final hay una gran herida en ella y una herida que no ha sanado. Y aquí no pasó nada porque el presidente está incólume, y la madre de Soy América resulta de que es la esposa de Daniel y que lo protege a Daniel y se olvida de la hija. Entonces, imagínense, el movimiento feminista en el país, aunque estaba tratando de apoyar a Soy América, pero igual fue desmantelado. Y ahora con la nueva ley de agentes extranjeros en el país, están quitando personas jurídicas a organizaciones feministas, a organizaciones progresistas que están apoyando los derechos de los y las nicaragüenses. Entonces resulta que esos marcos jurídicos nos molestan. Entonces, si quisiéramos hacer transformaciones, debemos de considerar estos elementos. O sea que les voy a presentar brevemente, tengo 4 minutos, sobre la experiencia de Nitlapán en la incorporación del género. Inicialmente, solo veíamos a las mujeres en cantidad, o sea, el acceso. Ese es el enfoque de mujeres en el desarrollo. Era un Nitlapán rural masculino, donde el centro estaba en la finca, la unidad productiva, los rubros, la economía. Entonces sí, pues había cierta satisfacción de que había más mujeres participando, pero no veíamos ni relaciones de poder, ni brechas, ni nada de eso. O sea, era una cantidad, una participación. Luego tuvimos una fase donde empezamos a trabajar proyectos con enfoque de género en el desarrollo y pasamos al acceso, control y decisión a mujeres. Y empezamos a formarnos nosotras mismas, o sea, las que estábamos en esos liderazgos, y a tratar de sensibilizarnos. Pero esos monstruos de 2 cabezas y esos demonios estaban rondando y no nos dejaban tranquilas. Luego pasamos a trabajar una política de género y donde centramos a las familias. Hubo mucha resistencia y discusiones de que si era la mujer o si era la familia, y se quedó con un enfoque familista. ¿Por qué? Porque nuestras voces no eran dominantes, perdón. O sea, privilegiaron a los demás. Y resulta después que hicimos una estrategia de género que Alboan nos apoyó, y luego pasamos a un enfoque de desarrollo territorial, donde están las personas en el centro.
y estamos privilegiando los derechos. Sin embargo, no lo podemos decir en voz alta porque el contexto sociopolítico en el país es bastante deprimente para esto. Y luego estamos en la etapa actual donde estamos incorporando en los proyectos como mecanismo, como herramienta para poder hacer transformaciones en nuestros programas y áreas de trabajo a nivel institucional, pero también a nivel de las organizaciones y de las personas con las que trabajamos. Y un eje de trabajo bastante fuerte ha sido el trabajar la prevención de la violencia basada en género y trabajar en masculinidades con la juventud, que la juventud tiene potencial para poder hacer cambio. Sin embargo, el entorno siempre nos está molestando. La migración de los y las jóvenes fuera de sus casas, de sus comunidades, hacia la ciudad, pero también fuera del país. Se ha marcado mucho desde el 2018 con la crisis sociopolítica que tuvimos y que la crisis económica que siempre se mantiene, siempre estamos en crisis. Entonces, en esta línea de tiempo les estoy explicando que los diferentes procesos han ido en zigzag. A veces hemos tenido retroceso. Entonces, nada es lineal ni ascendente y hay que ir tomando la vida con matices. Por eso es importante aprender a vivir con todas estas diferentes realidades y tratar de ser realistamente, paso a paso, un paso a la vez, ir gradualmente y no pensemos que podemos hacerlo todo, vayamos poco a poco. Bueno, creo que con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eva, por ajustarte también increíblemente bien. Sois las dos mejores ponentes en cuanto a tiempo que he visto yo, vamos. Vamos a terminar un poco para dejar un poco de espacio para la conversación, ¿no? Somos pocas y eso seguro que, bueno, que genera un diálogo más fluido. Vamos a terminar con Silvia. Un poco hemos hablado de las brechas por un lado, de los procesos de transformación organizacional feminista y ahora vamos a ver cuáles son las resistencias, cuáles son los obstáculos y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos con estos procesos, ¿no? Vale, pues voy a ello, a ver si consigo mantener este premio que nos has dado de las mejores, no lo sé, vamos a ver, bueno. Me gusta mucho porque también creo que complementa muy bien todo lo que estaba planteando Eva antes, ¿no? En este sentido, he intentado identificar 8 puntos en las dos categorías grandes que nos habías pasado, ¿no? Salvo en la pregunta. O sea, por un lado, esta cosa de los retos, los nudos, las cosas que no nos van tan bien o esas resistencias, y por otro lado, la parte de los aprendizajes, ¿no? Las cosas más positivas. Yo sí he intentado seleccionar elementos a este nivel que son como más macro, porque creo que luego las resistencias, ¿no? Pueden ser millones y que además también muchas están muy aterrizadas también en las propias organizaciones, en la realidad de cada organización, ¿no? Pero he intentado recoger aquellas que me parecen que a lo mejor son un poco más englobadoras, por decir de alguna manera, ¿no? La primera de ellas yo creo que es hablar de que hay un riesgo en estos procesos. Voy a empezar por las resistencias y luego acabo con las partes de aprendizajes positivas, ¿no? La primera sería hablar de que hay un riesgo de que se vacíe de contenido político los conceptos. Yo creo que hay una tendencia a veces a decir somos una organización feminista o queremos transformarnos en el feminismo, ¿no? Pero vaciando un poco la idea, ¿no? ¿Qué supone esto, ¿no? ¿Qué supone esto para las organizaciones realmente? ¿Todas debemos, queremos, podemos meternos en esto? O sea, son preguntas que quizá habría que abrirse, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto? Entonces, para mí, ese es como sería uno de los primeros riesgos, ¿no? El segundo es que transformar las organizaciones desde la perspectiva feminista remueve y altera todo en las organizaciones. Es decir, las lógicas patriarcales, y también decíamos productivistas, forman parte de ese ADN de las organizaciones, de lo que somos, ¿no? Entonces, claro, cuando tocamos estas dinámicas, las queremos transformar, no solo tocamos una partecita, sino que generalmente removemos todo, ¿no? Y esto, claro, tiene una potencia muy grande, como venimos diciendo, pero también yo creo que puede tener dos consecuencias, ¿no? Al menos. Una de ellas es que entremos en los procesos, lo queramos remover todo y al final el género se nos evapore, es decir, que empecemos en procesos de cambio organizacional para hablar de desigualdades de mujeres y hombres y al final estamos en tal berenjenal que dejamos de hablar de esto, ¿no? Y parece que lo perdemos por el camino, por decir de alguna manera, ¿no?
Y por otro lado también creo que frente a esto hay que tener una apertura, es cierto, a no intentar constreñirnos, ¿no? Decir, es que aquí no estamos hablando solo de las mujeres, ¿no? Como esta cosa necesidad de ¿y dónde están las mujeres? Bueno, a veces puede que no hablemos solo de mujeres, puede que hablemos de cosas más amplias, pero esas cosas amplias impactan directamente en cómo ellas están en la organización, ¿no? Entonces, como que yo creo que desde ahí cierto riesgo de evaporación, pero también no volvernos como muy conservadoras en esta mirada, ¿no? O sea, como que hay que tener esa tensión, yo creo. Por otro lado también, en esto de las cosas un poco más negativas, ¿no? Siempre generalmente se nos da mejor diagnosticar y decir lo que no nos gusta. Aunque es verdad lo que decía antes Eva, de que las organizaciones muchas veces no sabemos dónde mirar, nos cuesta empezar este proceso, ¿no? Pero generalmente se nos da mejor decir, pues esto no va bien. Y construir la alternativa es mucho más complejo, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Pues que entremos a veces un poco en pánico, que también tengamos un poco miedo a esto de innovar, al ensayo-error que veníamos diciendo, y que venga esta solicitud de las recetas, ¿no? Dime cómo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, y esto hace que muchas veces haya una demanda muy específica de la herramienta concreta que funciona. Casi que dime a mí que esto es maravilloso, que me va a resolver el papelón y lo aplico y chimpún, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que creemos que es un riesgo, porque en realidad ojalá fuera tan sencillo, ¿no? O sea, hay herramientas, luego veremos, pero que no es una traslación tan fácil, ¿no? La herramienta mágica todavía no la hemos descubierto ninguna, ¿no? Esto es que hay que hacer una apropiación, una adaptación a la realidad de cada organización y ver cómo lo vamos haciendo, ¿no? Por otro lado, son procesos largos, profundos, ¿no? Que vienen a cambiar cosas muy enraizadas. Entonces, ¿qué puede pasar en las organizaciones? Bueno, por un lado, en cuarto lugar, que las organizaciones se cansen. Las organizaciones se meten en esto, empiezan con mucho brío, generalmente para la parte de diagnóstico, y luego mientras va avanzando hay como una especie de agotamiento organizacional, diríamos. ¿Esto qué puede pasar? Puede suponer, yo creo que al menos dos cosas. Una, puede hacer que las organizaciones abandonen estos procesos, es decir, que vuelvan a las formas tradicionales de hacer porque son más conocidas y muchas veces más sencillas, nos simplifican la vida. Mira, deja esto de que seamos todas colectivas, participativas y vuelva a la jerarquía, que por lo menos teníamos todas más claro lo que teníamos que hacer, ¿no? O sea, como hay un punto ahí de vuelta. Otra es que las cosas que hemos pensado para transformar la organización se rutinicen y pierdan el sentido político, ¿no? O sea, al final es que lo convirtamos casi en un checklist, ¿no? Hemos dicho que al inicio de las reuniones vamos a preguntar todas qué tal estamos. Venga, pregunta a todas qué tal estamos y vamos al lío, que es empezar con los puntos de verdad, ¿no? Por poner un ejemplo tonto. O sea, que al final hay un elemento ahí que ese cansancio puede hacer, yo creo, que nos pasen estas cosas, ¿no? También puede pasar que las organizaciones se frustren. ¿Esto en qué sentido lo digo? En quinto lugar. Pues porque creo que muchas veces estos procesos abren, ¿no?, temas que nunca se habían tocado y de repente vemos la potencialidad de hablar estos temas, ¿no? Y de repente hay un montón de demandas y expectativas puestas encima de la mesa. Pero claro, estos procesos no son procesos de coaching organizacional, no son procesos muchas veces de acompañamiento en abordaje de conflictos, ni de moving, por ejemplo, o de enfrentar situaciones de acoso laboral, que muchas veces afloran en estos procesos de cambio organizacional. Entonces, hay muchas personas que ponen como mucho deseo, por decir, en estos procesos y a veces se frustran porque a lo mejor no estamos llegando a todo aquello en lo que hay que intervenir, ¿no? Entonces, como que ahí quizá tendríamos que tener esta cosa de las alertas, ¿no?, de ser conscientes de esto y decir que, bueno, que hay cuestiones que se van a trabajar en el marco de estos procesos y que, por otro lado, estos procesos nos abren elementos para trabajar de otra manera, en otros ámbitos, ¿no? Que no todo se va a poder trabajar aquí. Entonces, bueno, también desde ahí quizás es una resistencia o un peligro, ¿no? En sexto lugar, puede que las organizaciones sobrecarguen. Es decir, que de repente las organizaciones, como decíamos antes, entren en estos procesos y que quieran hacer lo mismo que hacían antes en los mismos tiempos y además añadirle esto. Y de repente ya nos quemamos, porque claro, no nos dan las horas. Entonces, meternos en esto supone desde luego un reajuste de los tiempos, de los objetivos, de las dedicaciones, ¿no? Y creo que lo ha explicado muy bien también Eva cuando hablaba de no tenemos tiempo para hacer estas cosas, ¿no? Las organizaciones cómo se posicionan ante eso, porque no hay nada más capitalista y patriarcal que el uso de los tiempos. Y esto es una cuestión que hay que hablar, de los tiempos de vida, de los tiempos organizativos, de qué es prioritario, qué no. Entonces, bueno, ahí siempre hay un riesgo, ¿no?, de no dedicarle a esto los tiempos necesarios. El séptimo, que se hagan cambios cosméticos, que esto, cosméticos entre comillas, es decir, que haya cosas que cambiemos muy fácilmente, aunque tengan potencialidad, yo aquí no les quito valor, pero a cambios que entremos como más alegremente, diremos, en las organizaciones. Por ejemplo, pues mejor clima en las reuniones podría ser, ¿no? Una cosa en la que todas más o menos podemos estar de acuerdo, pero que luego, cuando vayamos a abordar los privilegios, el hueso duro, ahí sea muy difícil transformar y encontremos las resistencias. ¿A qué me refiero a veces con privilegios o hueso duro? Pues, por ejemplo, entrarle a temazos
como los beneficios adquiridos por antigüedad en las organizaciones, o quién representa en lugares de poder político, diríamos, quién va a ocupar esos espacios, o por ejemplo temazos como las desigualdades salariales dentro de las organizaciones. O sea, bueno, ahí hay un montón de temas que son muy complejos y que a veces entramos a los procesos y podemos hacer cambios en otros lados y que aquí la gente se revuelve muchas veces y son procesos que hace que peten, ¿no? Digo, por poner unos ejemplos, pero podríamos tener otro montón de ellos, ¿no? No sé si me he explicado, luego si queréis debatimos sobre esto, pero hay un riesgo real a que hagamos cambios en lo más sencillo y que no le entremos al meollo de la cuestión en temas muy complicados, ¿no? Y luego, por último, y creo que también enlaza con lo que decía Eva, ¿no? Creo que un riesgo, un reto es que la situación que estamos viviendo actual y la que viene y en la que estamos de incertidumbre, de crisis, llamémosle lo que sea, ¿no? Puede hacer que haya cierto repliegue en el sector. Y creo que ella lo ha planteado muy bien también, ¿no? Que las organizaciones se replieguen mucho más en los tiempos y esfuerzos a trabajar su sostenibilidad económica. Es decir, que vayamos mucho más, tengamos que dedicar muchas más energías a sobrevivir, ¿no? Esto implica que a lo mejor lo de hacer de otras formas se quede para épocas más bollantes y entonces ahora de repente tengamos que, ¿no?, empezar a otras cosas más urgentes, ¿no? Y esto que puede hacer además que las organizaciones se conviertan en lugares más hostiles y menos amables para estar, ¿no? Como una pescadilla que se muerde la cola. Entonces aquí hay siempre una balanza muy complicada entre las organizaciones, el tiempo que tienen que dedicar al hacer hacia afuera y el tiempo que tienen que dedicar también a revisarse y el esfuerzo a revisarse internamente, ¿no? Entonces, como que creo que a lo mejor estamos en un momento de ir viendo por dónde van las cosas, qué sucede con los procesos de cambio organizacional, cómo las organizaciones en este contexto actual nos movemos ahí. Y yo desde luego creo que estamos en un momento de urgencia para seguir reivindicando que tenemos que seguir haciendo esto, aún en épocas de crisis, ¿no? Pero bueno, hay un riesgo de que quizá pues esto no sea así, ¿no? Vale, y voy a los aprendizajes y avances, ¿no? También intento ir rápido en esto, ¿no? Yo creo que lo primero es que cada vez somos más conscientes de que a estos procesos hay que entrarle y eso es una cosa súper buena. Es decir, si analizamos los últimos años, creo que ha habido una evolución súper potente a este nivel. De hecho, por ejemplo, ver REAS es un ejemplo perfecto de cómo esto ha ido evolucionando, pero no solo en el marco de la economía social y solidaria, en muchos más ámbitos también. Cada vez más conciencia de que queremos transformar las organizaciones. Es un elemento súper potente, ¿no? Que tenemos que pensar otros espacios, ¿no? Y pensarnos las vidas, los deseos, las necesidades, un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Y que ahí, en segundo lugar, otro aprendizaje es la potencia de la mirada feminista. Lo habéis dicho se ha hablado a lo largo de esta sesión, también Eva lo ha planteado muy bien al principio de su intervención, ¿no? Esta propuesta de los feminismos siempre cuestionadora, siempre crítica, ¿no? Siempre dándonos luz sobre temas ahí, ¿no? Y yo creo que desde el feminismo nos permite hacernos grandes preguntas en las organizaciones, ¿no? Esta idea de que lo personal es político, que el sistema heteropatriarcal y capitalista nos atraviesa, que no es algo ajeno a ninguna de nosotras, la división sexual de los tiempos y los espacios de los que hablaba Eva, lo productivo y lo reproductivo, la división y la valoración desigual de los trabajos, las relaciones de poder, todo ese marco nos lo da el feminismo y esto es un aprendizaje muy potente, ¿no? que son herramientas muy potentes a la hora de mirar nuestras organizaciones, ¿no? En tercer lugar, estos procesos han supuesto un reconocimiento al papel de las organizaciones feministas, al pensamiento y a la producción feminista y también a las mujeres feministas de las organizaciones también, ¿no? Darles pues un papel que muchas veces, como decíamos antes, ha sido no reconocido e invisibilizado, ¿no? Creo que es en tercer o cuarto lugar, la complejidad también de estos procesos nos hace conectar con que tenemos que lanzar a las organizaciones una mirada interseccional y ese palabra es a veces muy difícil, pero creo que Eva también lo ha explicado súper bien cuando ha empezado con su intervención y luego cuando ha dicho eso, ¿no? De que hay que tener un conocimiento situado, ¿no? Desde las diferentes realidades. Esta idea de que vemos las desigualdades en las organizaciones, que estas desigualdades se explican por el género, evidentemente, pero también por la edad, por el estatus migratorio, por el tipo de organización, por la orientación sexual y por un largo etcétera, ¿no? Entonces, que cuando hablamos de procesos de cambio organizacional, la mirada feminista interseccional tiene que estar ahí presente, ¿no? Y ver cómo trabajamos desde ahí. También hemos aprendido, y eso también lo decía creo en algún momento, ¿no? Cómo los procesos de cambio organizacional no nos hablan solo de presencia numérica. Es decir, el tema es más problemático que solo seamos mujeres. Ojalá solo siendo mujeres las organizaciones fueran equitativas e igualitarias, pero no lo son. Entonces, ahí esto nos hace entender también estos procesos que tenemos que hablar de procesos generizantes, ¿no? De cómo hay formas y lógicas de hacer que se reproducen aún en espacios totalmente feminizados o parcialmente feminizados, ¿no? Y esto nos abre un melón muy grande también para ver cómo abordamos estos procesos en el ámbito social, donde muchas veces estamos muchas mujeres también, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, bien interesante, pero es un aprendizaje también.
voy terminando. También hemos dicho antes que vivimos en una tensión permanente entre el discurso y las prácticas y la demanda de herramientas. Bueno, decíamos antes que nos falta mucho por hacer, pero un aprendizaje que quería traer aquí es que hay mucho hecho ya, ¿no? O sea, en los últimos años ha habido, yo creo, no llamarle boom, queda un poco tonto, pero bueno, un crecimiento, ¿no?, de experiencias prácticas, de herramientas que son un lujo y que estamos ahí todavía poniendo en práctica, ¿no? Hay muchas herramientas y organizaciones que avanzan en temas de mejora de clima organizacional, que cuentan con protocolos de violencia machista, que están y que integran, bueno, en las formas de funcionamiento medidas o mecanismos para fomentar esa corresponsabilidad de la que hablábamos, que están intentando ampliar la mirada de la conciliación más allá de la familia nuclear radiactiva o de las relaciones de consanguinidad que diríamos, ¿no? Que están intentando proponer otra forma de repartir los trabajos, de visibilizar tareas, de evaluar el desempeño, de qué hacemos, ¿no?, de intentar medir ese bienestar de las personas. Hay cada vez más cosas y eso hay que reconocerlo. No estamos empezando de cero, aunque haya muchos retos, ¿no? Y por último, sí diría y lo mencionaba antes y quizá profundizar un poquitín en esa idea para cerrar, en estos procesos puede haber una tendencia que es a enquistarse un poco en la parte diagnóstica y de planificación, sobre todo en la diagnóstica, porque queremos conocer mucho, ¿no? Como que hay tanto por ahí para abrir y queremos todo el dato diagnosticar. Y tú coges a veces los planes y casi todo es diagnosticar y ver, ¿no? Y está muy bien, es necesario. Pero nosotras creemos que tenemos que intentar evitar un poco salir de eso, y esto quizá con dos cuestiones también para nosotras fundamentales. Una, hacer, que es lo que decíamos antes, hacer desde ya. Y ahí el peso de las micropolíticas nos parece muy interesante. Es decir, hay prácticas cotidianas de las organizaciones que parecen pequeñas en apariencia, pero tienen gran poder de transformación. Estas cosas que a veces decimos de quién hace el café, quién abre la puerta, que nos preguntábamos también en REAS, quién se encarga de comprar el regalo a la compañera o compañero que es el cumpleaños, o un montón de cosas que solamente evidenciar cómo eso está resolviendo y transformarlo ya tiene mucho potencial. Entonces, a veces no tenemos que pensar, o sí, hay transformaciones de gran calado que serán muy difíciles o nos llevará un proceso llegar a ellas, pero desde ya creemos que podemos hacer cosas, ¿no? Y que podemos hacer estas transformaciones con mucho potencial. Entonces, bueno, desde ahí empezar a hacer cositas, ¿no? Cosazas. Y luego diría que también, por último, tener momentos para contarnos lo que estamos haciendo ya. Y esta cosa de que si no se puede bailar no es mi revolución, que estoy yo en mi dilemas y de estas cosas, ¿no? Por lo menos dejarnos espacios para contarnos que hacemos cosas bien. Porque a veces en estos procesos nos metemos tanto en la flagelación de que todo va mal, porque son procesos muy complejos, que no nos da tiempo a reconocernos que en realidad estamos haciendo cosas muy potentes y muy complicadas, ¿no? Entonces, por lo menos tener espacios para reforzar los compromisos, para sentir que avanzamos, ¿no? Para contarnos esto y para seguir dotando de sentido a cuestiones que son complejas, ¿no? Y yo creo que aquí termino. Hasta aquí. Pues te ha sobrado un minuto, Silvia, que voy a usar para un poco reforzar esa idea de celebrar. Es verdad que celebramos poco, ¿no? Porque claro, el monstruo que tenemos es tan grande y a veces es tan desgastante la pelea, ¿no? Que a veces es eso, que no nos paramos a mirar para atrás y a ver todo lo que hemos avanzado, ¿no? A mí, por ejemplo, este tipo de espacios me sirven mucho para lanzar esa mirada hacia atrás, ¿no? Me da pena, por ejemplo, ahora no compartir este espacio con el resto de compañeras, porque creo que es verdad que bueno, pues que REAS Euskadi ha abordado retos muy, muy importantes y bueno, hemos hecho cosas increíbles, ¿no? Y es verdad que nos lo decimos poco. Entonces, bueno, vamos a celebrar todos los avances que todas las que estamos aquí estamos viviendo. Tenemos un ratito para alguna pregunta, o sea, para dejar hablar a alguna de las participantes que tenemos en el chat. Cualquier caso, no sé si alguien se anima. Yo esto siempre lo digo, pero tengo como un poco de terror al silencio. Si nadie dice nada, voy a acabar hablando yo. Entonces sería muy importante que alguien lo hiciera antes que yo. Y perdón, no, yo solamente que ojalá, si alguien quiere poner por ahí la cámara también, no sé, pero ahí hay un user VHT que no sabemos quién es. Ahí está bien, que no está renombrada, pero ahora se ha puesto cámara. Hola, Ay, compañeras, qué bien están? vernos. Genial. Buenos días. Buenos días. Bueno, acá es de día. Buenas noches, buenas tardes para ustedes. Mi nombre es Jenny Mera, trabajo en Corporación de Viviendas Hogar de Cristo. Sí, bueno, un gusto felicitarlas por esta charla. Ha sido muy interesante poder escuchar a dos ponentes
porque nos han hecho ver muchas realidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Eva, nos hablaba de una reestructuración o una modificación que se hizo a la ley, y lamentablemente eso es algo que afecta muchísimo a Latinoamérica. El tema del machismo que está erradicado, el tema de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, incluso en las instituciones respecto al salario, o sea, es una realidad. Eso nosotros no lo podemos tapar, no es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Me ha gustado mucho, más bien les iba a hacer la pregunta que si este foro, que esta charla quedaba grabada, y luego nosotros la podemos volver a reescuchar o compartirlas con otros compañeros, ¿no? Como organización nosotros hemos venido trabajando una política de género y bueno, puedo decir que como organización, gracias a Dios, aquí puedo decir que sí hay igualdad en el tema de género, pero como organización, ¿no? Y más bien nosotros estamos trabajando, compartiendo nuestras experiencias con otras organizaciones para que también lo puedan replicar. Acá las mujeres somos mayoritarias, incluso en temas de jefaturas y de direcciones. Entonces, puedo como decir que como Hogar de Cristo no es que está completamente erradicado el tema de la desigualdad, pero es el trabajo que se hace día a día y que lo compartimos con los compañeros. Sí hemos podido ir trabajando y yo creo que en parte ir cerrando esa brecha, ¿no? No completamente, pero todo eso se requiere o va a llevar un tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo recordaros que sí, que esta charla ha quedado grabada y que además, como complemento, ¿no? Aquí hemos expuesto las brechas, hemos hablado de los procesos de cambio organizacional y el próximo 3 de mayo tenemos la oportunidad de hablar con 3 organizaciones que van a poner encima de la mesa cuál es su experiencia en la puesta en marcha de esas pequeñas micropolíticas. Algunas son micropolíticas, otras son políticas más amplias, orientadas a la superación de esas brechas. O sea que vamos a tener oportunidad de seguir hablando de pues, cómo continuamos con ese trabajo de transformación que hemos empezado, ¿no? No sé si alguna otra compañera quiere intervenir. Voy a apagar la cámara porque como estamos en un sector súper alejado, a veces como que se corta. Entonces, cuando apago la cámara escucho mejor. Gracias. Genial, pero gracias, ya te vimos. Están Cris y Magali, creo, que quieren hablar. Vale, yo bueno, primero daros las gracias, bueno, buenas tardes aquí, buenos días allá, daros las gracias por la exposición y nada, yo más que preguntar era un poco compartir también que me siento muy identificada con lo que habéis contado, sobre todo Silvia, pero bueno, también Eva, porque nosotros somos de una organización, bueno, yo estoy en Cáritas de aquí de Vizcaya, de Bilbao. Y entonces tenemos un proyecto de comercio justo que tiene su entidad jurídica, es una organización. Y hemos pasado ahora mismo estamos empezando el proceso de un proceso organizacional de cambio, ¿no? de pro equidad de género. Y entonces toda esa complejidad que te oía, que tú lo dices, vamos, estupendamente, además porque tienes muchos vocablos o mucho discurso, ¿no? Pues eso, me siento muy identificada porque lo estamos viviendo. Vamos, así tal cual, toda la complejidad que hablabas, todos los miedos de caer en un sitio y en otro, vamos, yo creo que vamos a pasar por todos, porque me he identificado en todos los que ibas diciendo. Y como quien dice, acabamos de empezar, porque hemos hecho el diagnóstico, que la verdad es que el diagnóstico, bueno, yo no sé cómo es la experiencia en otras organizaciones, pero para nosotros el diagnóstico, bueno, a mí personalmente, no voy a hablar por mis compañeras, personalmente ha sido una gozada, porque ha sido mucha terapia de grupo, la verdad, el diagnóstico. Es verdad también porque igual no lo hemos hecho lo más adecuadamente posible, porque faltaba gente, bueno, por la representación que había en ese grupo que hemos estado trabajando, el diagnóstico, pero ha sido una gozada eso, por sacar muchas cosas, por poner nombres a cosas que no le poníamos nombre. Es verdad que yo tengo miedo a muchas cosas que decías tú ahora que vamos a empezar con el plan. Hemos hecho un pedazo de plan también que a mí me da un poco de miedo y estaba un poco pensando en eso de los tiempos porque parece que es algo como añadido.
bueno, pues no sé, compartir un poco que pues estamos en esa pelea, que tenemos que compartir, o sea, que tenemos que seguir adelante. Y es verdad que a mí también, porque como empezamos en estas cosas y yo no controlo tanto, me crea duda, que lo habéis dicho, sobre todo yo creo que ha sido Eva que decía, ¿no?, la importancia de crear espacios para seguir hablando y de incorporar, porque claro, al final las resistencias donde las encuentras es en los hombres, o sea, que siempre están además en los liderazgos, ¿no?, en el poder. Entonces, claro, dices, vale, pues vamos a cambiar, pero claro, tienes que trabajar también mucho en ese sentido, cuando, por ejemplo, digo, en nuestro caso, podíamos estar algo sensibilizadas, tener incluso algo de formación, ¿no?, en el tema de género, feminismo y tal, pero igual la persona que tenemos al lado, estoy hablando, el jefe de turno o el coordinador de turno, o sea, está alejado 100% de toda esta historia. Entonces, dice, pues eso, se mete esto como quien mira, ¿no?, las vacas que miran al tren que pasan y no hacen, venga, nos metemos, no pasa nada. Pero claro, luego cuando empieza a salir todo es cuando dices, Dios, ¿dónde nos hemos metido?, ¿no? Y entonces, y es cuando no tiene ni siquiera, no hay ni esa capacidad, ni esa, no sé cómo decirlo, sinergia, empatía, no sé cómo decirlo, de empezar a querer cambiar cosas porque está muy alejado. Entonces, no sé qué espacios, qué metodologías, entiendo que no hay una varita mágica, pero que en ese proceso me da la sensación, o como hemos empezado nosotros, que no tenemos todavía herramientas para intentar que esa parte de agente que tenemos en este proceso, que tiene que ser parte, pues también haga el cambio como tenemos que hacerlo nosotras, ¿eh? Nosotros también tenemos que hacer muchos cambios y cambiar mucho chip y tal. Pero claro, no todas y todos empezamos desde la misma línea de meta. Para que no, esa es la historia. Entonces, el cómo ir igualándonos en esa no voy a decir carrera, porque no es carrera, en ese proceso que estamos haciendo, es donde me surgen así como dudas. Supongo que habrá mil experiencias, pero como somos novatas en esto, bueno, pues yo sé que otras organizaciones, pues que se hacen charlas de nuevas masculinidades, que puede ser una cosa, una opción, no tengo ni idea. Bueno, que me preocupa un poco cómo abordar desde ahí. Sin más. Y es que muchas gracias. Magali, creo que querías hablar. Sí. Muchas gracias por la presentación. A Eva y a Silvia me lleva a reflexionar mucho. Y creo que todos estos procesos de ir en la búsqueda de igualdad llama también a poder comprender y estudiar los procesos y estructuras sociales en las que nos vamos moviendo. Hace poco leía una investigación que dice las mujeres son más indias, acá en Perú, y cómo es que a veces las clases sociales van jerarquizando y dando poder a hombres y a mujeres. Por ejemplo, decía, una mujer mestiza puede dar órdenes a un hombre indio, pero no puede dar orden a un hombre mestizo, pero el hombre mestizo puede dar órdenes a todos. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo y comprendiendo las estructuras sociales de clase para ir viendo cuál es el origen que van generando esas jerarquías de poder que van teniendo los hombres sobre las mujeres? Porque muchas veces caemos en que nos enfocamos siempre en las mujeres en el trabajo, en el empoderar, y no nos estamos preocupando y pensando cuál va a ser la reacción de los hombres frente a estas situaciones. Planteabas muy bien una pregunta que decía, ¿qué les pasa a las organizaciones que no hacemos que permanezcan las mujeres? Y quizás también es preguntarnos, ¿qué le pasa a las organizaciones que los hombres no están permitiendo que las mujeres permanezcan en estas organizaciones? Creo que es un trabajo a la par. Si bien es cierto, las tendencias son que debemos trabajar más con las mujeres, pero la transformación siempre tiene que ser en ambos, porque siempre van a haber teorías y estudios de sustentar, inclusive por la genética, que el hombre tiene la superioridad por el tema de procrear y no sé qué y no sé cuánto, que por la fuerza, o sea, siempre van a haber teorías sustentando esa jerarquía. Pero también debemos comprender también estos procesos sociales y creo que ahí nos toca hilar a las organizaciones fino de cómo es el contexto, ya lo planteaban ustedes, los diagnósticos, a qué realidad me estoy metiendo, porque tampoco puedo ir a hablar de un discurso de género y feministas a unas comunidades que ni siquiera están
comprenden y entienden toda esa lógica que ni nosotros mismos lo entendemos, también esa perspectiva feminista. Ayer había una reunión, esa perspectiva feminista y colonial, ahora le quieren agregar. Entonces, tantas cosas que salen, que no hay una receta, no hay una varita mágica que entender y comprender, pero creo que también la academia nos ayuda mucho a entender esos procesos. Leía también a Rita Segato, por ejemplo, cuando nos habla sobre las estructuras base de la violencia, que creo que aplica en todo contexto, o sea, el eje vertical, que el hombre siempre busca un tributo de las mujeres, entonces, para que sea violencia, o sea, porque siempre la mujer va a poner resistencia y el hombre quiere imponerse a dominar, entonces tiene que haber esa fuerza, esa jerarquía para imponer a alguien. Pero también no sucede ahí, si fuera bonito que sea, o sea, hay luego un eje vertical que tiene que para el hombre también es un estrés su masculinidad frente a sus pares. O sea, para que se gane el título de macho, entre comillas, tiene que demostrarlo entre sus pares. Ya creo que hay un caso en la manada de España que lo refleja mucho. Entonces, si no tenemos consciente de eso, de ir rompiendo, trabajando ambos lados, el tema de las masculinidades, y los hombres, porque también hay mujeres que ejercen las masculinidades, vamos luego a terminar en una competencia que luego no sabemos cómo va a terminar. Entonces, los hombres van a empezar a generar odio hacia las mujeres van a empezar a hacer como una competencia con los hombres, y luego vamos a terminar no sé por dónde. Entonces, el reto creo que está entender dónde nos movemos, entender nuestras estructuras sociales para trabajar con las mujeres, para trabajar con las redes, porque las mujeres salen de ese entorno de violencia, de las organizaciones también en que viven, teniendo un soporte entre mujeres mismas. Alguien lo comentaba, de que necesitamos soportes para poder salir de ese círculo, y también trabajar con los hombres, que es un trabajo muy fuerte para que puedan entender y comprender de las relaciones igualitarias y el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y los otros géneros, que ahora también está entrando también más resonancia en el contexto ahora. Por ahí. Parece ser que yo no veo las manos levantadas, o sea que si hay alguien más que quiera intervenir, si no, yo os invitaría a Eva y a Silvia a que, si queréis decir unas últimas palabras, algo que haya quedado un poco en el tintero, responder a alguna de las reflexiones que se han puesto encima de la mesa, este sería el momento. Yo, sin más, le voy a dejar a Eva la última palabra, que seguramente va a ser bastante más interesante que lo que voy a contar yo, pero escuchándoos a las dos, bueno, agradeceros a todas que hayáis venido, la verdad, que hemos sido un grupo chiquitín, pero pues yo me he sentido muy a gusto a pesar de las pantallas. Cris, me ha gustado mucho lo que has compartido también, o sea, de vuestra experiencia, pues es que, bueno, al final todas las palabras más o menos bonitas que le ponemos parte de ahí, de la experiencia de las organizaciones, que es donde se están encontrando, ¿no? Esas dudas, tensiones que tenéis. Yo no tengo muy claro cómo hacer que nuestros compañeros varones se impliquen y asuman que esto no es solamente un cambio de discurso, sino también un proceso de transformación personal. Este debate lo hemos tenido también, ¿eh? El feminismo a las mujeres nos atraviesa en lo íntimo, ¿no? En nuestra manera de estar, de ver el mundo, y a veces los compañeros varones quieren pasar por estos procesos sin tocar, ¿no? Incólumes, diríamos, ¿no? Sin tocar ni transformar nada, ¿no? O sea, más que cositas que tienen que ver con el trabajo para ellos, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. Entonces, creo que tenemos un debate. ¿Son las nuevas masculinidades? No lo sé. O sea, creo que hay una tensión de ver un poco cómo lo trabajamos. Sí que diría que en los procesos de cambio organizacional es cierto que en la medida en que tenemos compromisos fuertes, o lo que decíamos antes, que cada vez más ámbitos de la organización hacen una apuesta explícita, clara por esto, a estos otros, ellos les resulta más difícil escaquearse, ¿no? Entonces, como que ahí a veces tenemos el argumento de, oye, que lo habéis dicho, ¿no? Que se ha probado, que está aquí, esto no se puede. Si nos metemos también a hacer gestión de residuos en la organización o de medidas de sostenibilidad ecológica, no vemos que eso también es un temazo y que lo tenemos aquí aprobado y que tenéis que meteros, ¿no? Entonces, como que ahí, no lo sé, por ahí es estrategia, ¿no? Pero no tenemos claro eso, ojalá tuviera. Y Magali, me ha encantado toda tu explicación, porque creo que has explicado de una manera brillante todo lo que hemos intentado antes decir de la mirada interseccional compleja a la realidad, ¿no? Y bueno, agradecerte un montón. Y a todas, pues muchas gracias y ánimo ¿no? Y le dejo a Eva la palabra.
Auri tiene la mano levantada, no sé si igual... No, nada, no me voy a entretener mucho, cosa, simplemente, bueno, saludaros, agradeceros enormemente el poder disfrutar y compartir este espacio a todas y especialmente a las compañeras de otras latitudes que la verdad con su arrojo, su ejemplo y su formar parte de este discurso compartido, pues a mí la verdad es que me hace reflexionar mucho, aprender y valorar todavía muchísimo más ese trabajo que vosotras hacéis. Y luego, por otra parte, sí que es verdad que como un punto de reflexión importante de cara al proceso de cambio, fundamentalmente en los compañeros, yo sí que veo que en ocasiones todo este discurso se vive como una agresión a ellos, ¿no? O sea, lo viven como algo agresivo y les hace ponerse a la defensiva ya simplemente por el hecho de plantearlo o querer trabajarlo, ¿no? Se vive como competencia, no se vive como un derecho, porque en ocasiones tampoco para ellos es visible esta falta de equidad, ¿no? Y quizá parte del inicio, de animarnos a avanzar en este proceso es quizás reflexionar hacia, por supuesto, un derecho y también un proceso compartido que nos va a enriquecer a todos, ¿no? Entonces, eso creo que cuesta muchísimo el que puedan vivirlo así, ¿no? Y a veces también nuestro discurso creo que es poco accesible a ellos. Es complejo, es un discurso complejo y a veces les resulta como retórico y bueno, ya están estas, ¿no? Con la misma historia. Entonces, dando la matraca, ¿no? O sea, un poquito desde ahí. No sé si lo habéis vivido así en alguna ocasión o no sé, simplemente compartir con vosotras esto. Y agradeceros enormemente, bueno, este espacio. Muchas gracias. Pues le pasamos la palabra a Eva para cerrar. Bueno, muchas gracias por sus reflexiones, por sus experiencias, me han gustado mucho. Además que estamos viviendo tiempos difíciles y siempre hay que estar preparándonos continuamente porque hay que vivir el día y tratar de hacer lo mejor posible. Y creo que es importante que aprendamos a ser felices y a convivir con todas estas realidades, tratar de no estresarnos porque son muchos los retos y desafíos, pero no podemos con todo. Hay que comprender que vamos a ir paso a paso y que si un poquito que hagámoslo bien y que podamos dar un paso firme, el siguiente va a ser mejor. Entonces, sí, los hombres van a tener que vivir su propio proceso, ellos también tienen sus complejidades, porque sí es estresante para todos y todas. Pero bueno, pues me gusta que tengamos estos diálogos, este compartir de saberes, conocimientos y experiencias. Y es importante que reconozcamos nuestras potencialidades, el poder interno que tenemos y que podemos dar, pero también tenemos que aprender a recibir. Muchas gracias. Vale, pues yo para cerrar me uno a los agradecimientos a todas, especialmente a Silvia y a Eva, ¿no? Por el trabajo que ha supuesto, bueno, pues responder a estas preguntas tan amplias en tan poco tiempo. Y también quería deciros que, bueno, que es verdad que los retos que enfrentamos son muy grandes, que es verdad que el sentimiento de, bueno, pues a veces de estar dándote contra la misma pared es muy fuerte, ¿no? Pero yo reconozco que el feminismo como lucha colectiva, pero también como manera individual, bueno, a mí yo creo que a todas nos ha colocado en un mejor lugar para afrontar a todos estos retos, ¿no? Y nos enreda también, a mí estos espacios la verdad es que me fortalecen, ¿no? Y salgo de aquí con mucha más energía y bueno, con la sensación de no estar sola, ¿no? Creo que desde el feminismo, bueno, pues es uno de los mayores aportes, que esa sensación de, bueno, de que somos
de que nosotras sí que somos manada, ¿no? Entonces, agradeceros mucho esto, invitaros también a participar el día 3, porque vamos a intentar esto aterrizarlo a cosas como muy concretas a partir de experiencias de compañeras de, bueno, vamos a contar con Mugari Gabé, con Yomolatel, con Suyusama, con Erotic, ¿no? Y que nos van a contar un poco cómo ellas han ido abordando pues muchas de estas dinámicas que hemos visto. Que os vaya bonito, que disfrutéis del día, quienes acabáis de empezar, y que descanséis las que estáis terminando. Salud. Muchas gracias. Gracias, eskerrik asko. Adiós. Agur, agur. Ricasco, agur. Saludos.